Bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a la parte número 16 de las mejores historias de Ultratumba. Bueno, vamos a comenzar un nuevo relato, así que con toda la emoción de ver de qué se trata, les comento. Samuel Sappy. Este relato de fantasmas fue publicado en Tales of Modern Oxford, T. Fisher Unwin, London, 1882, sin hacer mención expresa al autor. Existía por entonces una tendencia entre los editores ingleses a publicar sin otra indicación que por el autor de Tales of Modern Oxford, haciendo referencia a un éxito literario anterior. Nosotros lo hemos seleccionado porque no dudamos de que gustará al lector más. Samuel Sappy era un verdadero ratón de biblioteca. Día y noche devoraba libros sin cesar. Su padre y su madre eran los diccionarios griego y latino. Sus hermanos y hermanas eran Aristóteles, Tito Livio, Horacio, Juvenal, Virgilio, Homero, Cicerón, Eurípides, Sófocles, Esquilo, Tucídides y Heródoto. Sus libros de anotaciones se contaban por docenas y sus ensayos por cientos. Podía deciros en qué página del diccionario griego se encuentra aquella palabra tan larga que empieza por L, a la que los escolares señalan como la más larga de este inmenso pero útil y cuidadosamente compuesto volumen. Podía citaros la primera línea de cada oda, epístola y sátira de Horacio. Asimismo, estaba perfectamente informado de cuántas veces lloró el singular y poco galante, aunque decididamente pío Eneas, durante su azarosa y aventurera vida. También conocía la distancia que recorrió con su anciano padre Anquises a cuestas, antes de tomarse un respiro mientras huía con su familia de Troya en llamas. Estaba enterado de todos los movimientos del enérgico y duro Aníbal, tal como han sido contados por Tito Livio. Era capaz de informar sobre el tipo de expresión que campeaba en los ojos y boca perversos de Juvenal, mientras componía sus sátiras, y la cantidad de honesta indignación reflejada en el semblante del elocuente Cicerón, mientras pronunciaba sus poderosos discursos. Podía, al decir de la gente, reescribir la ética de Aristóteles, empezando por el final, cosa que le capacitaba para indagar a su entera satisfacción qué era el bien supremo. No era ningún secreto para él la distancia exacta entre Capua y Roma, entre Cartago y Siracusa, e incluso entre Jerusalén y Jericó, pero desconocía el recorrido existente entre Christchurch y Burlington. No ignoraba la situación precisa del lago Averno y las diversas profundidades de la laguna Estigia. Había estudiado la cantidad de vueltas y revueltas del serpenteante río Meandro y las tonalidades del Tíber, pero no tenía ni idea de si el Cherwell era profundo o no, o de qué camino seguía Ilisis más allá de los largos puentes. Con los ojos cerrados señalaba sobre el mapa el lugar donde ocurrió la batalla de Canas, o cada emplazamiento de los cuarteles de invierno a donde romanos y cartagineses se retiraban para invernar. Pero era inútil preguntarle dónde estaba el campo de cricket de la universidad. También informaba con precisión el ancho y largo de las trirremes romanas, la madera de que estaban hechas, el color de su pintura y cualquier detalle en los uniformes de los remeros, pero jamás se le ocurrió fijarse en el material de los botes de su universidad o el color de las chaquetas de sus tripulantes. Era capaz de describir los atavíos de godos y vándalos, el metal usado en la armadura de Escipión y los colores de su túnica, así como explicar minuciosamente los uniformes de griegos y persas en la batalla de Maratón. Mas jamás había llegado a sus oídos información alguna acerca del atuendo del cuerpo de voluntarios de la Universidad de Oxford. Narraba sin equivocarse los detalles de cada batalla y enfrentamiento naval de la antigüedad,
pero no le preocupaba saber qué universidad había vencido en Lord's o qué tripulación había ganado la gran regata entre Putney y Mortlake. Sabía de memoria todas las obras trágicas de Sófocles, Eurípides y Esquilo, mas no había oído hablar de las campanas, nuestros muchachos, el coronel o HMS Pinafore. Existía una localidad, sin embargo, que le era familiar, a pesar de no haber estado nunca en ella. Se trataba del campo de cricket de Christchurch. Este conocimiento era accidental y tuvo lugar de la siguiente manera. Uno de sus compañeros de universidad conocía a la familia de Sappi, y en cuanto éste llegó a Oxford, lo tomó bajo su protección e intentaba repetidamente convencerle de que hiciera un poco de saludable ejercicio, puesto que ya estaba enterado de la debilidad de Sappi para con los libros y que mucho trabajar y poco jugar resecan la mente. A pesar de todas sus dotes de persuasión, lo más que pudo conseguir fue llevarlo a dar un paseo por los prados de Christchurch, único pasatiempo al que su estudioso amigo se dignó condescender. En una de estas ocasiones, encontrándose junto al Cherwell, sucedió que el amigo de Sappi, era gran jugador de fútbol cuyo nombre era Jack Blunt, dirigió sus miradas hacia el campo de cricket de Christchurch, donde se disputaba un partido. Al no distinguir enseguida si estaban jugando según las reglas de la Association o Rugby Union, preguntó a su compañero: ¿Sabes a qué están jugando en el campo de Christchurch? Refiriéndose a la cuestión citada de la Association o Rugby Union. Dijo Sappi: observemos e intentaré llegar a una conclusión. Tras un minuto de profunda inspección, contestó triunfante, orgulloso de su ingenio y conocimiento: creo que juegan a algo llamado fútbol. Blunt lo miró 2 veces y, dándose cuenta de la absoluta seriedad del otro, estalló en carcajadas. Sappi tenía buen corazón, pero su afición por los libros era desmedida y le llevaba a descuidar el ejercicio necesario para conservar la salud. Blunt le hablaba muy a menudo con seriedad sobre este punto, esforzándose en inculcarle la idea de que se estaba matando lentamente y de que leer sin descanso día y noche era tan nocivo como beber un veneno de efecto retardado. Tenemos el deber, dijo Blunt, que era hombre de sano juicio, de cuidarnos físicamente, un deber ineludible. Para ello lo mejor es hacer un poco de ejercicio diario y no abusar de ninguna actividad, sobre todo del excesivo leer y empollar libros, que es lo más perjudicial. Con ello embrollarás tu cerebro, que estará entre densas nieblas a la hora de las clases. Arruinarás tu salud y no servirás para nada cuando termines tus estudios. Ven conmigo alguna vez a jugar fútbol o a remar en el río. Te hará bien. Cuando llegue el verano, podrás acompañarme al campo de cricket y pelotearé para ti media hora diaria junto a las redes. Lo que estás haciendo con tanta lectura es suicidarte con lentitud, y esto no va a ocurrir si puedo evitarlo. Es dañino, absolutamente perjudicial. Fíjate qué honores se tributan a los buenos remeros, jugadores de cricket y atletas, tanto en Oxford como en Cambridge. Como ves, encuentran tiempo para trabajar y para jugar. Date cuenta de cuán grandes ejemplares de la especie humana son la mayoría y qué sanos están. El ejercicio duro es fuente de salud. Esta refuerza y purifica el cerebro, cosa absolutamente necesaria para obtener éxito en los exámenes. Así hablaba con frecuencia Blunt a Sappi, sin obtener nada. Era lo mismo que dirigirse a los árboles de la avenida de Christchurch. Una vez, solo una vez, Sappi dio un poquito su brazo a torcer. Fue en ocasión de la llegada a Oxford de la madre y las 3 hermanas de Blunt, para ver durante 2 días cuánto hubiera que ver, ya que nunca habían visitado esta ciudad tan pintoresca e interesante. Nuestro hombre oyó hablar de cierta atracción teatral y decidió conseguir entradas para las Blunt. Con esta idea fue a informarse de los horarios de representación y a encargar las localidades, pero regresó sin conseguirlo. Para compensarlas de este pequeño desengaño, fueron a visitar las distintas residencias universitarias. Les enseñó también la catedral, el antiguo refectorio de Christchurch, y las obsequió con una voluminosa historia de la vida y hechos del cardenal Wolsey.
Blanche se sumó a la información, diciéndoles el número exacto de lámparas de gas existentes en el refectorio, cosa generalmente desconocida, incluso para los estudiantes que se sientan a las distintas mesas y las contemplan preguntándose cuántas habrá. Sappi reparó esta disipación, leyendo 2 días consecutivos con sus noches sin irse a la cama. Se dio al dañino hábito de beber té muy cargado durante la noche y a intervalos entre lectura y lectura, hasta tal punto que sus nervios exacerbaron su sensibilidad. Le contó a Blanche que intentaba recuperar el tiempo perdido, y éste hizo lo que pudo por disuadirle de su locura. Subió a la habitación de Sappi y esgrimió en vano todos los argumentos. Le dijo que se mataría, pero no logró nada. Le trató de loco, sin conseguir más que una sonrisa. Entonces se marchó y regresó al cabo de un cuarto de hora, trayendo consigo un libro cuadrado encuadernado en azul oscuro. Con cara solemne y un malicioso parpadeo en sus ojos, abrió el volumen y leyó con voz grave y profunda, dando un énfasis especial a las últimas 3 líneas. Hubo un joven soltero, cuyos vestidos estaban raídos y remendados. Bebía té y leía hasta que enturbió su cerebro. Aspiró a premios y le suspendieron. Sappi trasladó su mirada desde su Aristóteles a Blunt y sonrió en forma enfermiza, pero no cerró su Aristóteles. Blunt, con la misma expresión de seriedad en su semblante, dio vuelta a la hoja y leyó despacio, solemnemente. Timoteo, ratón de biblioteca, estudió y leyó hasta que el cabello escaseó sobre su cabeza. Estudiaba todo el día y también toda la noche, hasta que el poco cabello que le quedaba empezó a encanecer. Luego cerró el libro y miró con gravedad a Sappi. Este se limitó a esbozar otra sonrisa enfermiza y a inquirir qué libro era aquel. Tú, un estudiante de Oxford, preguntas el nombre de este libro, exclamó Blunt. Tú, estudiante de Oxford, no conoces las baladas del Oxford actual. Míralas, hombre, deja que te muestre a Timoteo, ratón de biblioteca, sentado, observando la puesta del sol. Ha agotado su cerebro y solo sirve para contemplar atardeceres. No soporta las preocupaciones y descontento de los trabajos domésticos. Ha acudido a este lugar en busca de paz y tranquilidad. Ahí le tiene sentado, viendo cómo el gran sol se hunde en el océano, completamente ignorante de que hay algunos caballeros cerca suyo ansiosos de adquirir. Sappi miró el libro y expresó su intención de conseguir un ejemplar después de terminar sus estudios, y luego de devolvérselo a Blunt, regresó a su Aristóteles. Toda la persuasión de su amigo fue incapaz de hacerle abandonar la lectura y llevarle a dar un paseo. Blunt se marchó, dejando a Sappi obstinadamente ocupado con su Aristóteles. Llamó a su bulldog, animal de apariencia algo repulsiva, pero fiel y valeroso, y ambos se dirigieron a contemplar los botes. Sappi pasó todo aquel brillante mediodía de verano escudriñando sus libros. Estaba flaco y delicado por falta de aire fresco y de ejercicios saludables. Su pecho estaba hundido y estrecho, su cara pálida, las mejillas consumidas, su cabello ralo y las cejas escasas. Jamás había ido a la escuela, porque era el único hijo de su madre, y ésta no podía permitir que su vástago sufriera el áspero tratamiento que ella imaginaba dispensaban en tales lugares. No le permitía jugar al fútbol o al cricket, por miedo a que resultara herido, ni pasear en bote, por temor a que se ahogara. Tampoco le autorizaba, por la misma razón, a patinar. Le decía que podía romperse un brazo o una pierna si practicaba tan peligrosa diversión. Ella había oído hablar de muy numerosos y graves accidentes sobre las pistas de hielo. De esta manera, en lugar de ser un escolar fuerte y sano como la mayoría de los muchachos ingleses, era enfermizo y débil. Cogía incesantes catarros, toses y se quejaba de dolores en el pecho. Su madre, llevada por su cariño tierno pero estúpido, le impidió practicar durante la adolescencia los saludables pasatiempos que resultan más útiles que océanos de pócimas. Cuando llegó a la universidad ya era incapaz de hacerlo, aunque le hubieran atraído.
Blunt se las ingenió un día para convencerle de que salieran juntos en un pequeño bote que parecía notablemente seguro. Le tendió a Sappi los remos y se sentó en la popa, para poder decirle en cada momento lo que debía hacer. Pero al encontrarse en medio de la corriente, en la ruta de los remolcadores, Sappi se sintió indefenso. Introdujo los remos en el agua y no pudo sacarlos, ante las risas y burlas de su amigo. La proa se encaró corriente arriba, mas el bote navegaba hacia abajo. De repente, el rostro de Sappi adoptó una expresión de franco terror. —¿Qué pasa, Sappi? —preguntó Blunt. —Una barcaza —replicó Sappi excitado, soltando los remos en un estado de completo abandono. Su amigo apenas pudo volverse. Una enorme barcaza se precipitaba con violencia sobre su botecito. Rápido como una centella, saltó sobre la proa de la otra embarcación y, alargando una mano, agarró a Sappi por el cuello de la camisa, izándole hasta él. Esta fue la primera y última experiencia de Sappi en cuestión de botes. Pasó el tiempo y nuestro hombre no hacía más que leer, leer y leer. Dormía poco y comía menos. El único ejercicio que se permitía era algún paseo ocasional de casi un cuarto de hora. Iba hasta el final de la avenida y regresaba. Se aproximaba la época de los exámenes y Sappi leía más aún y con mayor intensidad, si esto fuera posible. Permanecía sentado en su sombría habitación hasta bastante después de la medianoche, a la triste luz de una vela. Su apartamento era el último, situado en el piso superior del ala más antigua del edificio universitario, allí donde las paredes gris oscuro se doblaban en forma ruinosa bajo el peso de los siglos y parecían tan fantásticas y lúgubres como suelen ser los parajes encantados. Blunt le había contado historias extrañas acerca de este ala antigua de la residencia. Se creía que estaba encantada por un hombre sin cabeza que una vez al año visitaba las estancias donde había habitado, en esta escalera precisamente, llevando su cabeza en una mano, una cabeza lívida y cadavérica que goteaba sangre. Lo que ignoraba era cuál de los apartamentos era el encantado. Decían que un antiguo sirviente de la universidad estaba al tanto del secreto, pero no se pudo conseguir que despegara sus labios. Ningún estudiante había visto la aparición, por lo que se sabía, y Blunt opinaba que era probable que se reencarnara durante las vacaciones navideñas, puesto que los fantasmas prefieren pasear en la oscuridad y en lugares abandonados. Nadie sabía con exactitud los detalles de la historia. Corrían diferentes versiones acerca de algún crimen horrible ocurrido, según decían, hacía algunos siglos. Cuando Blunt, que parecía ser el más enterado de la cuestión, se la relató a Sappi, empezó contando que hacía muchos años, antes de que la actual generación viese la luz, había ocurrido allí un lance de amor. Una hermosa y joven doncella había acudido a Oxford con su madre para visitar a su hermano, que a la sazón era estudiante y vivía precisamente en la misma escalera que en la actualidad ocupaba Sappi. Tan hermosa era la joven que todos los hombres quedaban enamorados de ella en forma irremisible. Dos de ellos se sintieron tan prendados que decidieron conseguir su mano. Uno de estos estudiantes era hombre de semblante abierto y franco, hermoso, alto y agradable. El otro, en cambio, tenía una expresión siniestra, la mirada torva y una boca torcida. La hermosa doncella admiraba al primero de ellos y muy pronto se enamoró de él, mientras sentía repugnancia y evitaba el trato del segundo. Pasaron los días y el hombre de expresión siniestra, loco de celos, de unos celos como nunca hubieran nacido de un verdadero amor, sino sólo de la pasión, juró vengarse. Si no podía conseguirla, nadie sería el afortunado. Con esta intención acechaba una oportunidad para ajustar cuentas con su rival. Espiaba en los lugares donde pudiera caer sobre él sin testigos, pero siempre lo veía acompañado por la hermosa muchacha, y su locura iba en aumento. Con la oscuridad, con la oscuridad llegará mi hora, se dijo, cuando todo esté tranquilo y mi odiado oponente se encuentre solo en su habitación pensando en ella. Esperó una noche propicia a sus feroces designios. Por fin se presentó la ocasión.
Rugía la tormenta en las tinieblas, gemía el viento y la lluvia caía con fuerza sobre los cristales. Se oían extraños ruidos tras las decrépitas paredes de la universidad. Era ya medianoche. En forma furtiva se deslizó hacia las habitaciones de su rival. La puerta estaba entreabierta. Allí se encontraba sentado, de espaldas a la puerta, en profunda meditación. Su cabeza descansaba sobre su mano, mientras en la otra tenía una flor, regalo de su amada. No podía separar sus ojos de ella, pensando que quien se la había dado le había confesado su amor y prometido convertirse en su esposa. Sus reflexiones eran agradables y sentíase totalmente feliz. Llevó la flor a sus labios y la estaba besando cuando de repente y sin previo aviso, una mano traidora surgida a su espalda hunde una cuchilla terriblemente afilada en su cuello. No tiene tiempo de luchar. De nuevo la hoja, ahora roja y humeante de sangre caliente, se abalanza en un golpe aún más espantoso a través de su garganta abierta, de la que emana a borbotones la vida. Otra mano se ha entrelazado fuertemente en su cabellera castaña, en aquella cabellera acariciada hace tan poco por alguien mucho más dulce. La vida se apaga pronto, pero el loco endemoniado no desiste de su orgía sangrienta hasta que consigue separar la cabeza del tronco palpitante. En un frenesí de prisas arroja la cabeza en un saco de noche y huye de la habitación con ella, sin ser visto. Regresa después y limpia como puede las manchas de sangre. Envuelve el cuerpo en una capa y lo arrastra a un escondite. Entonces, con maldad asesina, coloca una nota en la puerta de su víctima, en la que se ruega que no se la despierte por la mañana. Horrendas sátiras, si las hay. Recoge el abrigo y el sombrero del muerto y los encierra en el armario de su propia habitación. Al día siguiente le cuenta a la hermosa muchacha que su amante ha debido ausentarse de pronto para asistir al entierro de un familiar recién fallecido y que le ha comisionado para atenderlas hasta su vuelta. En consecuencia, se ofrece a ellas, a la muchacha y su madre, y las invita con su hermano a cenar en su apartamento. Aceptan la invitación con algunas dudas. La comida resulta insuperable y el vino pasa de mano en mano con alegría, mientras el tiempo transcurre sin dejarse sentir. Sólo la hermosa muchacha se siente angustiada por un vago temor y ansía marchar, pero su anfitrión, con expresión siniestra, se deshace en excusas por retenerlas hora tras hora, hasta que por fin empiezan a resonar las campanadas por toda la ciudad, anunciándola. Escuchan todos en silencio. Un sentimiento de inquietud se arrastra entre ellos. Escaleras arriba parece ascender un viento helado que provoca escalofríos al penetrar en la habitación. Afuera se oye un ruido, como un gemido sofocado, y luego unos golpes pesados y el rechinar de una cadena. Terminan de dar las 12 y en el momento en que suena la última campanada de la medianoche, se abre la puerta de repente y ante la aterrorizada concurrencia aparece el hombre asesinado, decapitado. Lleva en su mano izquierda su propia cabeza, lívida, de la que caen gruesas gotas rojas, aunque nunca llegan al suelo. Con la mano derecha señala al mismo tiempo al asesino que permanece sentado, paralizado por el terror. La hermosa muchacha, con un grito desgarrador, cae al suelo muerta, y el asesino de su amante escapa de la habitación. Se adentra en la noche saliendo de la universidad por alguna ventana o por encima de algún muro. Huye a través de los campos, con la celeridad que produce el miedo, con los ojos desorbitados y el rostro desencajado por el terror, escapando de la venganza que le sigue inflexible. Esta es la leyenda que Blunt le contó a Sappi acerca del viejo edificio. Este acostumbraba pensar en ella hasta ponerse realmente nervioso algunas veces, cuando tras un día y una noche de ardua lectura se metía en la cama. La fecha de sus exámenes se acercaba, y él leía con más intensidad que nunca hasta entonces, en sus pequeñas habitaciones del último piso,
al que se ascendía por la lúgubre escalera del viejo edificio. Mucho después de que el silencio había invadido ya la dormida residencia, Sappi seguía sentado a su mesa, devorando libros a la luz de una mísera vela. Noche tras noche se afanaba, con una toalla húmeda arrollada alrededor de su cabeza y una tetera a su lado llena de una infusión bien cargada. A intervalos interrumpía su lectura y sorbía unos tragos de la taza que contenía aquella bebida excitante, tan fuerte que parecía casi negra, sin una gota de leche para suavizarla. Con frecuencia escuchaba extraños ruidos en las paredes, a los que no encontraba explicación lógica. Algunas veces, en la quietud de la noche, oía abrir y cerrar puertas, pero ni un paso en las desiertas escaleras. Cuando abría su puerta para mirar, no veía a nadie. Las vacaciones navideñas ya estaban a la vuelta de la esquina, pero antes de dar por finalizado el trimestre había que afrontar las severas pruebas escolares, y el tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, Sappi, vestido de toga y birrete, con una corbata blanca anudada a su cuello, debía dirigirse hacia aquel edificio tan temido por los holgazanes, donde graves examinadores se sentaban majestuosamente y sopesaban en sus balanzas el destino futuro de los estudiantes. La noche previa a su examen, Sappi estaba sentado en su habitación en la parte más sombría del edificio. Los libros estaban esparcidos por doquier sobre la mesa. La tetera, a rebosar de espeso té, y la taza estaban en sus sitios acostumbrados. Sentado en una silla, apoyaba ambos codos sobre la mesa, con una toalla húmeda alrededor de su cabeza. Ante él había un árido autor clásico y a su lado el diccionario griego. La noche era negra y tormentosa, igual que aquella otra noche de la terrible tragedia, tal como la había contado Blunt. El viento gemía y la lluvia golpeaba rítmicamente contra los cristales. No había salido la luna y cuando Sappi abrió su ventana para mirar la noche antes de sentarse con el objetivo de hacer un buen atracón de libros, todo estaba más negro que el alquitrán. El viento que aullaba arrojó una ráfaga de lluvia sesgada sobre su rostro. Se sintió aliviado al cerrar la ventana y bajar las persianas, porque parecía haber algo fantasmagórico y espeluznante en aquella noche, que le hacía sentir cosas no experimentadas hasta entonces. Estaba muy nervioso, debido al exceso de estudio y a las continuas libaciones de té cargado, que habían debilitado sus nervios y vuelto su cerebro débil y sobreexcitado. Se esforzaba con tesón en la lectura. Su cabeza descansaba en sus manos y sus codos se apoyaban sobre la mesa, pero sus pensamientos vagaban errantes y la leyenda de la espantosa tragedia volvía una y otra vez a su mente. Se sentó de cara a la puerta, hacia la que miraba de vez en cuando, nervioso, como si esperase que de un momento a otro penetrara el espíritu sin cabeza. Aunque la puerta de su despacho se encontraba cerrada, la de su antecámara, que daba al pasillo, no lo estaba, porque no se ocupaba de ello hasta el momento de irse a la cama. Una vez el pomo de la puerta se movió claramente. Se levantó a abrirla, pero allí no había nadie. Debe haber sido el viento, pensó, que parece ascender en forma continua por la escalera, gimiendo como una voz angustiada que surge de los reinos de lo desconocido. Hizo lo que pudo por concentrarse en la lectura, pero la historia trágica de tiempos antiguos le hechizaba y no podía apartar de sus pensamientos. Siguió levantando la vista de su libro, unas veces hacia la puerta y otras hacia su dormitorio, como si pensara que la aparición del hombre decapitado podía ocurrir tanto en un sitio como en otro. Ahora, durante un rato, se inclina con diligencia sobre su libro, aunque no deja ni por un momento de escuchar. Le parece que oye ruidos en las escaleras y luego en su dormitorio. Va hacia la puerta de este último y escucha. La tormenta hace una pausa en su violencia y se oye un sonido como de arañazos en los muros. Regresa en busca de la vela mientras su corazón late en forma acelerada. Tímidamente entra en el dormitorio y casi se le escapa la vela de las manos por el horror cuando se acerca al espejo.
pero solo se trata del reflejo de su cara lívida y de la toalla que envuelve su cabeza. Cesan los arañazos y él vuelve a su libro. Sin embargo, es inútil tratar de leer. No puede concentrar sus pensamientos. Extrañas fantasías invaden su cabeza y llenan su corazón una vaga sensación de pánico ante algo sobrenatural que presiente cercano. Se levanta otra vez de la silla y atiza el fuego hasta que surgen vivas llamas en la chimenea. Entonces intenta ponerse de nuevo a trabajar, pero es en vano. Está en tal estado de nervios que no puede permanecer tranquilo sentado en la silla y empieza a mirar por encima del hombro, ahora hacia un lado, ahora hacia otro, pues parece temer que un ser de otro mundo aparezca ante sus ojos cansados. Se sirve otra taza de té y lo sorbe a intervalos. Luego se levanta, aviva de nuevo las llamas y pone la marmita sobre el fuego, para que su borboteo cantarín alivie el silencio funesto de la habitación y alegre su espíritu, porque siempre hay algo cálido en el sonido de una marmita sobre el fuego. Otra vez se sienta a la mesa y reitera sus intentos de concentrar sus pensamientos en el libro, pero ellos vuelven con obstinación a la historia de aquella horrible tragedia, ocurrida precisamente en esta misma escalera y quizá en esta misma habitación en que él está sentado ahora. Se trata, piensa, del tipo exacto de habitación apropiado para un encantamiento, lóbrega y fúnebre incluso de día, de paredes de oscura madera, tras las que después del atardecer se oyen curiosos sones y crujidos, como de pasos apresurados, que sobresaltan continuamente en la soledad. El mobiliario es también fantástico y lúgubre, y el viejo armario cruje a veces sin razón aparente. La marmita se ha puesto a hervir. Él la separa del fuego y la pone sobre el guardafuegos de la chimenea. Llena de nuevo la tetera y la coloca sobre la repisa. Aviva los rescoldos una vez más hasta que la lumbre crepita vivamente y se sienta durante unos minutos contemplando fijamente las llamas. Cuando regresa a su asiento junto a la mesa, la habitación parece más oscura que nunca, porque la mísera vela da una pobre luz y los resplandores vacilantes de la chimenea arrojan sombras y formas fantasmales sobre el oscuro maderamen. La lluvia sigue golpeando rítmicamente contra la ventana y afuera la noche es negra como el alquitrán. El viento aúlla y sube sollozando por las escaleras. Sappi está sentado con sus ojos clavados en la puerta, incapaz de separarlos de allí, con un sentimiento horrible por dentro, como si algo no humano se acercara con lentitud desde la oscuridad exterior. Oye el ruido de una débil pisada abajo en el nacimiento de la escalera. Salta de la silla, impulsado por un terror incontenible, y se lanza hacia la puerta, que abre como una exhalación. Ahora, mientras sigue aquí, oye un espantoso alarido surgido de la oscuridad que reina abajo, como si fuera el grito de locura de algún demonio en medio de sus tormentos, traído hasta él en alas de la tempestad que ahora brama con fuerza en el exterior. Cierra la puerta de un golpe y se lanza aterrado hacia la chimenea, se agacha y coge el atizador en sus manos. Luego se incorpora dispuesto a defenderse si algo horroroso osa entrar en la estancia. Durante un cuarto de hora sigue así en pie, con los labios blancos y un temblor en todos sus labios. Miembros. Mas todo parece tranquilo, excepto el fragor salvaje de la tormenta que brama afuera y el viento que continúa exhalando sus gemidos en la escalera de viejos maderos, que a lo largo de innumerables peldaños conduce hasta su oscura habitación, desde la soledad fúnebre de abajo. Otra vez intenta leer, pero se ha puesto tan nervioso que no puede mantener los ojos fijos en el libro. Deja el atizador a su lado, sobre la mesa, presto a cogerlo y usarlo como arma defensiva en cuanto perciba. Y aunque tiene el libro delante, sus pensamientos están en todas partes menos aquí, y su vista sigue levantándose hacia la puerta, a la que no deja de mirar con desconfianza.
Las llamas de la chimenea se han apagado y las brasas van ensombreciéndose. La oscura habitación se vuelve aún más lóbrega y las sombras que se agitan sobre la pared se tornan más fantásticas y extrañas. Hasta parece que se forma una cara siniestra donde están, una sobre otra, la negra gorra escolar y la toga, colgadas de la percha que hay tras la puerta. La tormenta descansa por un momento, aunque la lluvia sigue golpeando contra la ventana y la noche aún es tenebrosa. Es medianoche. A lo largo de la ciudad, diversos relojes empiezan a dar la hora, en un orden desacompasado. Por fin, cuando todos han cesado, un nuevo reloj deja caer estentóreamente sus 12 campanadas a largos intervalos, con lentas y luctuosas reverberaciones, como si se tratase de un toque de difuntos. Apenas se ha extinguido el último toque, un pesado golpe repetido, como si fuera la pisada de un solo pie, lo que lo hace aún más misterioso, y luego el rechinar de una cadena, llegan acompañados por el eco desde la oscuridad de la vieja escalera. Sappi está sentado paralizado por el miedo. Su corazón golpea con rapidez. Lo oye latir fuertemente contra su costado. Escucha. Todo parece tranquilo durante unos momentos, y luego otra vez el rechinar de la cadena y el sonido de la misteriosa pisada, como un peso que cae al final de las oscuras escaleras en la planta baja del edificio, entre piedras húmedas y enmohecidas. Supone un pequeño respiro para él saber que sus habitaciones están en la parte más alta del edificio y que los misteriosos ruidos se oyen algunos tramos de escalera más abajo. Pero, oíd, otra vez escucha el golpe repetido y el rechinar de la cadena, y él se imagina ahogados alaridos de dolor cuando el viento asciende por las escaleras oscuras y crujientes. Sigue sentado, petrificado por el terror, porque las profundas pisadas parecen avanzar escaleras arriba, y el chirriar de los grilletes llega con mayor claridad a sus oídos aguzados y atentos. El ser misterioso ha llegado al descansillo que sigue al primer tramo de escaleras, y los ahogados gemidos de pena se oyen cada vez más altos, a medida que los golpes y el rechinar de la cadena se acercan más y más. Continúa la ascensión, lentamente, con creciente ruido, hasta llegar a otro descansillo. El sonido metálico, como si fuera un fantasma que avanza serpenteando, se oye con más y más claridad. Apenas se atreve a respirar. Continúa sentado de cara a la puerta, con los ojos casi salidos de sus órbitas. El pesado golpear de pisadas y el rechinar de la cadena se acercan lentamente, peldaño a peldaño. La tensión es terrible. Ya solo falta subir el último tramo. Él escucha. Hay una breve pausa y enseguida un sonido, como un sollozo ahogado, seguido de un profundo suspiro de pena. Ahora, cada vez más cerca, los pesados pasos y el rechinar de la cadena ascienden despacio los últimos peldaños. Se oye una respiración agitada. El misterioso espíritu ha llegado al último descansillo y está ya junto a la puerta de esta habitación. Un momento de silencio. Sappi está sentado con el atizador apretado con fuerza en su mano. Sus cabellos se han erizado súbitamente y grandes gotas aparecen sobre su frente. El enigmático ser está otra vez en movimiento. Se aproxima. Más, más, más cerca. Toca la puerta. Detrás mismo de ella un diabólico alarido hiende los aires, que sólo puede ser producido por un espíritu demoníaco de la noche. Se le hiela la sangre. Tiembla como una hoja sacudida por el vendaval. Su cara está cadavérica. Se oye un sollozo profundo, seguido de otro alarido, como jamás saliera de labios humanos. El pomo empieza a moverse, y al instante siguiente la puerta misma se abre. La vela arde con una luz azulada.
un soplo helado penetra en la oscura cámara. En un terror frenético, arroja el atizador con todas sus fuerzas contra la forma que avanza. ¿Qué diablos estás haciendo, Sapi? Pregunta Blunt, agachando su cabeza justo a tiempo para evitar ser golpeado por el atizador, que pasa silbando sobre él. Creo que has estado bebiendo té cargado y leyendo hasta que has caído en este estado de histeria nerviosa y me has tomado por un fantasma. Pero hombre, estás hecho un puro temblor y blanco como un cadáver. No más lecturas. Cierra tus libros. Pensé subir a visitarte y ver qué tal seguías. He traído mi bulldog para que te viera. Lleva una cadena atada al cuello. Es un objeto curioso y tan recio como un cable marino. La ha arrastrado escaleras arriba. Precisamente detrás de tu puerta ha tenido una escaramuza con un gato. Lo habrás oído ladrar, con seguridad. Sappi confesó haber oído los ladridos. También observó que Blunt cojeaba y le preguntó qué había sucedido. He tenido la mala suerte de torcerme un tobillo. Me ha costado casi 5 minutos llegar hasta tu habitación. Debí cojear todo el rato sobre un solo pie. Blunt se dio cuenta de que Sappi había caído en una total postración, de cuerpo y de espíritu, por tanta lectura y tanta cantidad de té cargado. Así pues, le obligó a meterse en cama y se sentó a su lado hasta asegurarse de que permanecía en el lecho y renunciaría a la lectura. Al día siguiente, pálido y agotado, tuvo que asistir a la universidad. Un mes antes se sabía todos sus libros de memoria, pero cuando ahora tomó asiento para escribir su examen, tenía tal confusión en la cabeza que todo se entremezclaba. Recordaba con vaguedad algo acerca de Aníbal llevando banquises a hombros a través de los Alpes para escapar del incendio de Cartago. Recordaba al pío Eneas añorando volver a casa con la paciente Penélope, y al poderoso Ulises inventando un cristal incendiario para destruir la armada de Jerjes, que zarpaba de la ventosa Troya para atacar Siracusa. En efecto, su cerebro parecía haber sido molido a golpes, igual que un huevo en un surtidor. Hizo lo que pudo, pero lo único que consiguió fue un embrollo. Escribió sus papeles de cualquier manera. Después fue suspendido. Y así finaliza esta obra maestra anónima. ¿Quién no ha sentido este miedo irracional en la oscuridad? Más allá de estar excitado o no por el té, por el café, por alguna sustancia, sin nada, muchas veces las sombras nos confunden. Más cuando leemos una historia de terror o vemos una película, esas imágenes que quedan en nuestra mente vuelven a aparecer en esos momentos de soledad, ¿verdad? Me ha parecido un cuento maravilloso, algo que hace rato no leía, tan bueno de terror. Todas las palabras que utiliza, eh, las imágenes, el terror que inspiran, creo que fue algo muy humano. Y bueno, el final, inesperadísimo para mí. Yo, ¿qué imaginé? Por lo menos, imaginé que iba a aparecer el amigo y que lo iba a matar con el atizador. Bueno, mi imaginación es un poco salvaje tal vez. Pero bueno, esa fue mi imaginación, eso es lo que yo... Antes de despedirme, quería pedirles disculpas por los sonidos de fondo. No tengo manera de sacarlos. Acá hay gente, la gente entra, sale, golpea puertas, suenan timbres. Hay a veces sonido de autos o de gente que tiene taladros. Hasta mi gata que maulla inapropiadamente. Así que yo, nada, espero que no les complique en la imaginación de las historias. Sepan disculpar, sinceramente, en algún momento tal vez tenga alguna manera de eliminar esos sonidos. Pero bueno, por el momento grabo en mi casa, así que no lo puedo evitar. Bueno, entonces, si hasta el momento se han quedado y me están escuchando, eso es de agradecerles sinceramente, porque bueno,
han soportado los ruidos de fondo. Espero que les haya gustado cómo interpreté esta historia. Creo que las palabras te iban llevando a sentir y a expresar de esta manera. Y nada más. Eso es todo. Si les gustó, entonces le ponen like. Si no, está bien, no hay problema. Y comenten qué sintieron con esta historia, qué les causó, qué pensamientos, qué recuerdos. Y mañana tengo otro cuento, otra historia fantástica como todas las que venimos leyendo. Así que los espero.